trabajo que voy a presentar es la colección de las especies de pseudoescorpiones registradas en México. Cabe mencionar que, bueno, que en la autoría con el maestro Víctor Córdoba, que en México realmente el estudio de los pseudoescorpiones por gente de México empieza realmente a mediados de los 90. Y bueno, vamos a empezar la plática. Bueno, México se encuentra ubicado en una zona bastante complicada, por decirlo de alguna forma, ¿no? En él confluyen dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical, además que tiene un sistema montañoso muy grande que comprende 7 sierras, la Sierra de California, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el eje neovolcánico transversal, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas y parte de la Sierra de Oaxaca. Todo esto hace que nuestro país tenga diferentes condiciones ambientales y climáticas que van a permitir el desarrollo de una flora de una flora increíble. Y además todas estas sistemas montañosos también van a permitir que se formen diversas cuevas. En el país hay alrededor de 7,000 cuevas, que son cuevas, sótanos y grutas. Entonces ahí también puede establecerse. México es parte de los 17 países que son considerados como megadiversos. Entonces es el octavo lugar en aves, el quinto lugar en flora vascular y anfibios, el tercer lugar en mamíferos, el primero en reptiles. Bueno, está muy padre, pero ¿qué es con los arácnidos? Vamos a los arácnidos. Los arácnidos, al igual que 6 países más del continente americano, México se ubican los 11 órdenes de arácnidos. Considerando la antigua calificación, ya ves que actualmente algunos autores que el orden acárico lo dividen en todos sus subórdenes. Y esta es una tabla del 2014 donde vemos los órdenes de la clase arácnida, los números a nivel mundial, en México y el porcentaje. Nuestros porcentajes varían en los 11 órdenes del 3.4 al 21.7, dependiendo del orden. En general, el grupo de nuestro interés, que son los de pseudoescorpiones para el año 2014, tiene un porcentaje de 4.7, un porcentaje bajo. Bueno, y todo el mundo ya ha visto ahorita los pseudoescorpiones, ¿no? Son organismos pequeñitos, semejantes a los alacranes, se diferencian porque carecen de cola, sus glándulas del veneno están en las quelas y son organismos muy antiguos, datan desde el Devónico hace aproximadamente 380 millones de años. Bueno, ahora, el estudio de los pseudoescorpiones en México puede dividirse en dos etapas. Una desde el inicio del siglo XIX a la mitad de la década de los 70 y la segunda a partir del segundo grupo de la década de los 70. Y vamos a empezar con la primera parte. La primera parte inicia con la descripción de la primera especie de pseudoescorpión a cargo de Vance en 1898, que la describe como de broncos mexicanos, y después la nombran como albioris mexicanos. En esta primera etapa son fundamentales los trabajos de Joseph Chamberlain, Max Beyer y Clayton Cobb. El primero con 38 especies, el segundo con 19 y el último con 2 especies. Pero todo este trabajo realmente se debe a las personas que empezaron a colectar a los organismos, y esto finalmente se debe a que en 1938 dos biospeleólogos españoles, el doctor Federico Bonet y el doctor Cándido Bolívar, llegaron a México huyendo de la Guerra Civil Española, iniciaron el estudio de las cuevas, colectando diversas especies de vertebrados y bivertebrados, y las cuales se enviaban a los especialistas para su identificación. Por ello es que varias especies están indicadas a ellos o los integrantes de este grupo de trabajo, como Parabachonium bonetti, Parabachonium bolivari, Zologra carranzai y Albiotis bolivari. Entonces, a ellos se ve mucha parte de este material colectado. Ahora, en esta primera etapa también encontramos a la primera tesis de pseudoescorpiones en México, que fue hecha por Mariana de la Luz Zamudio Villanueva. Ella trabajó a la subfamilia Laprocarnetidae en 1963. Bueno, y hasta aquí acaba nuestra primera etapa. En la segunda etapa se considera, o al menos así lo dividí, perdón, el atrevimiento, cuando William Mushmore inicia los estudios de pseudoescorpiones en cuevas de México.
Él inicia describiendo la especie Tyrannosaurus globius en 1909 y realmente este señor Willebeuber fue un señor increíble. A él se deben 60 de las especies de México fueron descritas por él. O sea, un trabajo enorme y todavía ya muy grande seguía trabajando. Después viene la segunda tesis que realizada en México, hecha por Edna Heskel Arax. Ella estudió la biología del pseudoscorpión Dinocheirus sp. Asociado a Notomodo Alsoni. Pero este estudio realmente es muy interesante. Con como que se sientan las bases de los pseudoscorpiones asociados a los rotones. Y tal es el caso de que ella describe a un nuevo género y una nueva especie, que es el género Epicernes, y la especie Picenes astegus, todo en colaboración con Willard Bushmore. Posteriormente, estos mismos autores describen otro nuevo género y otra nueva especie, que es el género Cocinaquernes, y que de la especie Cocinaquernes furiosos para Jalisco. Desafortunadamente, en Heskel deja de trabajar con el grupo y que se dedica a otras cosas. También en esta etapa de 1970, Reyes Castillo y Henrys, realizan el primer estudio o el primer registro de pseudoscorpiones asociados a pasálidos en México. Y además ellos describen o la presencia de los roquenes glacimanos y de los tonos mexicanos en los pasálidos. Además, también encontró ainaqueres mexicanos en nidos de ata mexicana. También después, para el año del 79, Lee hace un trabajo de los pseudoscorpiones intermareales de las costas de Baja California, y posteriormente, en la década tanto de los 70s como de los 80s, Mushmore trabaja en todo lo que es las cuevas de México y además realiza un listado de los pseudoscorpiones de la península de Yucatán. Y en 1980 describe a la especie Interkerles. Y también en la década de los 80, Svaler describe al primer fósil encontrado en ámbar en México, que es una protonimpa, que después lo ubican como si fuera del género Epikerles. Ya para la década de los 90, Harvey y Bushmore empiezan a registrar las especies de Mentid para el país, principalmente tanto en el norte como en la península de Yucatán. Y Bushmore en ese mismo año hace el trabajo de la Reserva de la Biosfera de Xanacán, donde describe 4 nuevas especies. Y a partir de esta fecha es cuando empiezan a aparecer los trabajos hechos por gente de México. Y es Mejía Guerrero en el 93, donde registran a Holoquernes, a Pseudoquiridium por primera vez para Jalisco. Del Castillo reporta Tejaquernes en cuevas de Veracruz. Vázquez y colaboradores enlistan a los géneros Dendroquernes, Serianus, Afrastonus, habitantes de la selva baja de Veracruz. Y en este mismo año, Montiel, Parra y colaboradores registran a Ticoquernes sp. en un nido de Notoma albígula en Durango. Después, para el 2000, como ya hay muchos más trabajos hechos por mexicanos, ¿qué me fue? Rojas registran a las especies Kernes, Esperoquernes y Serianus de la Sierra de Guadalupe. Villegas y colaboradores registran anoloquernos y correos en la cueva de la Chinecatera en Sinaloa. También flacos y en la cueva de las Garrochas, Jalisco. Bien, un trabajo que hacía de revisión de los trabajos de México, el orden pseudoscorpión, donde menciona que hay registradas en el país 131 especies de 17 familias. Para el 2004, Villegas reporta los troquenes grosos asociados a un elaterio de Jalisco. En el 2005, Villegas, Guzmán y Pérez registran a los troquenes minus sobre un gato en la Ciudad de México. Y en ese mismo año, Gaviño Rojas reporta tejaquenes y cercoreos en la cueva Arroyo del Vallaco en Veracruz. Y el mismo autor reporta a las especies Tyrannosaurus globius, Megistonius únicos y Ceranus sp. e distintos en la cueva de los Riscos en Querétaro.
Bueno, y después, perdón, como les digo, después, a partir del 2004, pues empiezan muchos estudios de los pseudoescorpiones. Prueba de ello que hay 12 proyectos de tesis, 6 de licenciatura y 6 de maestría. 4 de ellos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México y 4 de ellos en el Instituto Politécnico Nacional. Los demás son un trabajo en diferentes universidades del país. Y estas son las tesis de licenciatura, perdón, realizadas por diferentes alumnos, por Emery Flores en el año de 2006, hace también un acercamiento de los pseudoscorpiones en Oaxaca, Víctor Córdoba hace los pseudoscorpiones del noreste de Chiapas, Luis Matías hace un trabajo de pseudoscorpiones en Tonatico, Estado de México, Dulce Piedra en el 2015 hace un estudio de los pseudoscorpiones en el pico de Orizaba en Veracruz. Violeta Jiménez en el 2016 continúa el estudio de pseudoscorpiones en Oaxaca, perdón, en pseudoscorpiones de la Sierra de Santa Catarina, La Chatao. Y por último, Eduardo Carmona presenta su estudio Diversidad de pseudoscorpiones asociados a corteza de árboles y troncos en descomposición en Puebla. Todos ellos dan nuevos registros, nuevas especies, y ahí vamos a ver algunos trabajos. Después vienen las tesis de licenciatura hechas, una por Gabriel Villegas, que estudia los pseudoscorpiones asociados a los nidos de Notomalvígula en el altiplano de México, la otra realizada por Rafael Gaviño, que él estudia, revisa las colecciones de pseudoscorpiones en México y se enfoca a la familia Querifoidea. Y después Víctor Córdoba en el 2015 hace un estudio bastante interesante del desarrollo postembrionario en la morfología de Neoquerius tenus y él aplica la morfometría para ver cómo es el desarrollo de estos organismos. Posteriormente, en el 2017, Piedra realiza, tiene un género por describir y con 5 especies. Creo que su trabajo está haciéndolo ahorita. Y posteriormente Rubén Benavides en un parque de la Ciudad de México describe los escorpiones del bosque de Tlalpan. Y por último, Violeta Jiménez en el 2019 hacen un trabajo sobre un gradiente altitudinal de los escorpiones en Oaxaca. Estas son algunas de las publicaciones que ya salieron de esas tesis, los de los escorpiones en las ratas del género Neotoma, una descripción de una nueva 12 minutos. especie, las relaciones simbióticas y varias cosas más. Bueno, también el trabajo de Piedra Jiménez, asociado con Álvarez Padilla y González Santillán, y otros más. Bueno, en total, además de las tesis publicadas derivadas de ella encontramos otros artículos asociados a colópteros, asociados a roedores, encontrados en cuevas, en contenido estomacal de reptiles, en nuevos registros en diferentes estados, porque hay muchos estados que no tenemos registros, en manglares, en troncos en descomposición y debajo de la corteza. En general, ya después de hacer toda esta revisión, encontramos que existen 185 especies de 71 géneros y 18 familias. Las principales familias son Carnetie, Boquicide, Stone y de Doncide. Estos son algunos ejemplos. ¿Y dónde están ubicados en México? Bueno, principalmente los vamos a ubicar en lo que es en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Tamaulipas, en Yucatán, en Baja California, Baja California Sur. Y entonces el país es muy grande, hay 32 estados, en los cuales 2 de ellos que son Tlaxcala y Colima, no hay registros de pseudoscorpiones, en otros registros de 1 o 2 pseudoscorpiones, realmente falta mucho estudio en diferentes estados. Y bueno, también otro factor es el microambiente, porque como son organismos pequeños, ahí donde los vamos a encontrar también. Son en cuevas, en suelo, debajo de rocas, en hojarascas, sobre plantas, asociados a colópteros, asociados a roedores, en troncos en descomposición. Entonces, hay un universo de microambientes donde podemos encontrarlos. Y bueno, en 16 años después del trabajo de esta Alejandra Ceballos, se han incrementado 34 especies, se presenta un incremento del
del 22.5%, que es bueno, que considero que es adecuado en 16 años, pero sin embargo, de acuerdo con Frank, en 2014, México debería haber un 10% de la fauna de escorpiones, lo que nos daría un total de 380 especies. Llevamos 185 especies, nos falta, apenas podemos alcanzar la mitad de especies. Creo que lo que debemos hacer es colectar, nada más colectar, hacer trabajos, colectas sistematizadas en diferentes regiones del país. Hay estados donde los registros son muy escasos y creo que sería todo. Y lo último que me resta es agradecerles a los organizadores del Congreso, a los del simposio por la invitación, a la Coordinación Nacional de Aracnocidia, con el Instituto de Biología de la UNAM y a todas las personas que siempre nos están compartiendo sus registros de pseudoescorpiones. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias.